Buenos días, que el Señor sea con ustedes. Quiero contarles una historia que quizás ustedes conocen. ¿Saben quién fue John Newton? Algunos de ustedes seguramente lo conocen. Por nombre, ¿no? John Newton fue un británico, fue un comerciante de esclavos que vivía en rebeldía frente a Dios, vendiendo seres humanos. Tras una experiencia terrible en una tormenta en el mar, estaba desesperado, clamó al Señor y en su gracia Dios le respondió. Como consecuencia, John Newton dejó el comercio de esclavos, se convirtió en un cristiano radical y años después escribió uno de los himnos más maravillosos que conocemos, que es Amazing Grace, o traducido al español como Sublime Gracia. Newton, ¿y por qué lo menciono? Y esta es una ilustración de lo que vamos a ver hoy día. Newton, que antes vivía dominado por el pecado, experimentó un nuevo nacimiento cuando puso su confianza en Cristo, al mirar el sacrificio de Cristo en la cruz y apropiárselo para rogar el perdón de Dios. A partir de ese momento, su identidad ya no estaba en su negocio o sus riquezas, sino en pertenecer al Señor como hijo de Dios. Newton descubrió que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que Él ofrece vida y redención, dejó la idolatría de su propio poder, de su propio lujo, dejó atrás sus lealtades, la lealtad a las ganancias, al comercio injusto, a la esclavitud. La vida de Newton se volvió adoración a Dios, al Dios verdadero, y un servicio a los demás. Y murió John Newton como fiel creyente con la absoluta seguridad, con la absoluta certeza de la vida eterna, porque se supo perdonado por su Salvador y Señor Jesucristo. Bueno, esta mañana quiero recordar cómo comenzamos esta serie que vamos a terminar hoy día sobre la primera carta de Juan a principios de este año. Comencé ese domingo de marzo así. Queremos dar la bienvenida a Pablo Casanueva y a su esposa Lina. Ellos vienen por primera vez como matrimonio y damos gloria al Señor por ello. ¿Recuerdan? Así comenzamos ese día. Pero continué diciendo que el título del mensaje de esa mañana era Introducción a un cristianismo radical. Y enseguida dije esto para comenzar a introducirnos en la serie y con ello en la primera carta de Juan. ¿Qué dije en esos momentos? Y lo estoy citando porque con este mensaje de esta mañana cerramos lo que empezamos hace muchos meses atrás. Dije, esta es una carta profundamente doctrinal que nos lanza desafíos éticos, pero también mucha inspiración para la vida cotidiana. Así, toda la carta es bastante consistente en algunos temas más profundos, pero en toda ella, esta carta es muy intensa, aunque el lenguaje que usa Juan es un lenguaje muy sencillo. Una y otra vez, cuando la leemos, nos damos cuenta que el planteamiento de Juan, el llamado apóstol del amor, es tremendamente demandante. Es una carta exigente que echa por tierra la idea muy de estos tiempos que cuando hay amor todo se vale o no hay que hacer exigencias. Siempre les digo, continuaba, que cuando leamos la palabra de Dios busquemos detrás de cada enunciado los principios teológicos, que son aquellas verdades simples o profundas que se deben aplicar en la vida de todo cristiano en todo momento y en todo lugar. Esos principios aparecen muy claramente retratados en esta carta, están escritas por alguien que estaba convencido de ellos, pero que además vivía esos principios de manera ferviente y radical. Los temas principales de esta carta tienen que ver con la vida cristiana, dije, la verdadera doctrina o enseñanza que vino de Jesús a sus discípulos y que ellos transmitieron a la iglesia primitiva, lo que se ha denominado la doctrina de los apóstoles y por la cual nosotros mismos nos definimos como una iglesia apostólica. No en el sentido de estos tiempos de los apóstoles nuevos, ¿no? Sino que fue recogida esta enseñanza
en todo el Nuevo Testamento. En segundo lugar, la temática sobre una vida de obediencia, que es la muestra de lo que Dios, por medio de su Espíritu, a sus genuinos hijos les permite ir desarrollando, no para lograr el favor de Dios, sino por una disposición agradecida por lo que Dios ya hizo y que sus hijos quieren agradarle y obedecer sus mandamientos. Y en tercer lugar, una devoción ferviente que se traduce en una entrega profunda desde adentro de la mente y el corazón hacia afuera, hacia la acción, la disposición apasionada y radical. Todo eso lo dije en el primer mensaje. Esta carta, dijimos, al menos, y no sé si ustedes se recordarán de esto porque estábamos haciendo con Mateo ayer una revisión de todos los temas que tocamos durante esta serie, y aquí están todos los temas, cada uno de ellos, en detalle. Pero dijimos al comenzar que al menos en esta carta hay 5 propósitos que el mismo Juan les presentó en la redacción de la frase ¿para qué? ¿Para qué escribió la carta? El primero, para que tengan comunión juntos con nosotros los creyentes y con Dios. Ese era el primer propósito. El segundo propósito, para que tengan gozo completo o cumplido. El tercer propósito, para que no pequen. El cuarto propósito, para que sepan que tienen vida eterna. Y el quinto propósito, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Yo preguntaría esta mañana si todos esos propósitos durante esta serie se han ido cumpliendo en nuestras vidas. Bueno, no voy a repetir toda la serie, obviamente. Solamente estoy recordando algunos de los enunciados que tocamos a través de la exposición de los diferentes predicadores, a cada uno de los cuales damos las gracias, porque de verdad ustedes saben, no fue un año fácil. Y sin embargo, cada uno de ellos batallaron y cada uno fue usado por el Señor para hablar a nuestras vidas y a las de ellos también. Vimos temas específicos, pero no los vamos a tocar. Vamos a ir a la primera carta de Juan. Le voy a pedir a Felipe, por favor, que ponga esto aquí. La primera carta de Juan enseña que el creyente verdadero posee vida eterna, permanece en comunión con Dios a través de Jesucristo, lo que se evidencia en una vida de amor, de obediencia y de verdad. Así, Juan les escribe a sus lectores para darles seguridad de salvación frente a las falsas enseñanzas, sobre todo en aquella época de los gnósticos, y para mostrar las marcas del auténtico Hijo de Dios. Pero, ¿cómo podríamos resumir toda la carta en un tema central? Porque tocó muchos temas. Podríamos resumirlo de alguna manera así. La verdadera fe, y escúchenlo bien por favor, porque este es como el resumen de toda la carta. La verdadera fe produce una vida de confianza de quien camina en la luz, se demuestra en justicia, se expresa en amor y haya plena seguridad y certeza en el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que vimos en el último capítulo? En este capítulo 5, el último capítulo de la primera carta de Juan, hemos tocado hasta el momento 3 grandes aspectos y los hemos detallado. 1, la fe que vence al mundo o la victoria de la fe. 2, el testimonio acerca del Hijo y la seguridad que encontramos en Él. Y 3, la confianza en su voluntad en la cual podemos descansar. Ahora nos vamos a adentrar en los últimos 4 versículos. Esta es la culminación, 5. Esta es la culminación de todos los temas que hemos mencionado. Y como se darán cuenta, el título de este mensaje es bastante apropiado. Somos protegidos e intocables. Y lo voy a mencionar nuevamente. Somos protegidos e intocables. Vemos primero lo que dice Juan en el párrafo completo de estos versículos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Y concluye Juan diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Que así sea, o amén. Lo primero que debemos considerar es la reiteración de algunas palabras o conceptos que las he marcado con algunos colores. Versículo 18 dice, sabemos, en amarillo está, ¿no? Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Hijo, y él se refiere como engendrado por Dios a Cristo, le guarda y el diablo no le puede tocar. Eso debemos saberlo. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el diablo, hay una separación. Versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Hijo, que es el verdadero Dios y además es la vida eterna. Noten ese color amarillo, ¿por qué? Porque Juan está repitiendo la palabra sabemos 3 veces de manera firme para dar énfasis en 3 verdades teológicas que son parte de la doctrina apostólica y que deben ser parte del conocimiento de cada cristiano hoy, que le lleva una experiencia de vida diferente a la que tenía antes de poner su fe en Cristo. Estas verdades afectarían cada aspecto de la vida de un hijo de Dios. Y por supuesto, cuando las escucharon, los primeros lectores debían preguntarse ellos mismos, ¿qué está pasando en nuestra vida como respuesta a la elección de Dios que ha hecho hacia ellos como sus hijos? El saber estos 3 aspectos esenciales produciría efectos en las vidas cotidianas de sus lectores. Y ahora preguntémonos nosotros, ¿qué piensas tú hoy cuando Juan dice, sabemos que el que ha recibido su nacimiento de Dios no peca, sino que Cristo lo guarda y el maligno no lo puede tocar? ¿Cómo reaccionas al saber que eres de Dios y por lo tanto, si eres de Él, no eres del mundo? ¿Sabes que el Hijo de Dios ha venido y te ha dado discernimiento para llegar a conocer al verdadero Dios de manera real? Y si es así, entonces ¿tienes vida eterna? ¿Recuerdas el mensaje de la semana pasada de Edgardo? ¿Qué provocó en ti ese mensaje acerca de esos 3 regalos de certezas de parte de Dios? El de la seguridad, el del acceso directo a Dios, el de la protección. ¿Saliste ese domingo de la reunión impactado o simplemente volviste el lunes a tu vida normal? De verdad, el saber que si hemos nacido de Dios no podemos practicar el pecado, saber que nosotros somos de Dios y no del mundo, y saber que realmente el Hijo de Dios vino al mundo y le conocemos y por ello ya tenemos vida eterna, no nos puede dejar acomodados e indiferentes. Algo similar nos compartió Gustavo el miércoles en el estudio. ¿Qué provocó, para los que fueron el día miércoles, qué provocó ese estudio en ti? Juan está finalizando su carta afirmando que hay 3 certezas que cambian completamente la vida de un hijo de Dios, en todas las áreas de su vida. Sin duda, en la reiteración que Juan hace del término sabemos, lo que está enfatizando es que aquí hay un asunto de convicción que viene de Dios mismo. Es un asunto doctrinal, de entendimiento, de certeza teológica que nos da certeza espiritual como base para una certeza moral. La certeza moral es saber lo que es correcto y lo que no es, y que afecta entonces nuestra conducta cada minuto de nuestra vida. Noten lo que decía el Salmo 37, noten lo que decía Juan 5. Volvamos a ver este texto nuevamente. El texto completo, ahora noten el color verde. Dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el que engendró Dios le guarda. Versículo 19, sabemos que somos de Dios. Versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios. Y luego advierte que nos guardemos de los ídolos, de los falsos dioses. Acá Juan nos habla de la relación de los hijos de Dios con Dios y que debemos cuidarnos de lo que no es Dios.
Nuevamente, estamos viendo certezas doctrinales que nos dan la base para certezas espirituales que nos llevan a una conducta dirigida por una certeza moral, como la definición de saber lo bueno o lo correcto en la manera de vivir y diferenciarlo completamente de lo malo o de lo equivocado y alejarnos de ello. Y por otro lado, noten los colores celeste y rosado. Vemos algo esencial en estos versículos, que se repiten para darle el énfasis necesario. Versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, que se nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero y que estamos en el verdadero, que es justamente su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es verdadero Dios y a la vez es la vida eterna. ¿Notan la línea discursiva? Es profundo. Una vez más, Juan nos presenta una certeza doctrinal o teológica que es la base para la certeza espiritual que nos dirige como consecuencia a una conducta cotidiana correcta porque está alimentada por una certeza moral. Nosotros sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Y por cierto, el contraste con los ídolos, que son la representación de lo falso, de todo lo que no es de Dios, de todo lo que no es Dios, de todo lo que no es eterno. Esa es nuestra primera mirada a estos versículos en conjunto. Y esa primera mirada ya nos comunica mucho. Pero ahora, y como estamos en una serie expositiva, vamos a ir a ver cada versículo en detalle. Y perdonen si estoy un poco extenso, pero vamos a terminar la serie hoy día. Entonces, les pido por favor su misericordiosa paciencia. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿El cristiano peca? Sin duda, sí, porque caemos en las trampas del enemigo, pero un hijo de Dios no practica el pecado. O sea, no lo hace en rebeldía contra la voluntad de Dios, ni tampoco como estilo de vida cotidiana. Anhelamos, queremos hacer el bien, queremos cumplir la voluntad de Dios, pero no logramos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y muchas veces hacemos exactamente lo contrario a lo que quisiéramos hacer. ¿Recuerda las palabras de Pablo? Y eso nos muestra el anhelo de querer hacer el bien, aunque no nos resulta, nos muestra que no estamos en rebeldía contra Dios. ¿Cómo podríamos estar en rebeldía si somos hijos de Dios? Además, Cristo nos guarda y no permite que el enemigo nos cause un daño permanente porque Él sabe que somos de Dios. Somos intocables. Pecamos, sí, pero lo reconocemos. Y de hecho ese reconocimiento nos lleva a arrepentirnos de ello y nos da la posibilidad, por ejemplo, esta mañana, de compartir la mesa del Señor porque no continuamos pecando para ir en contra de Dios. La naturaleza divina que Dios ha puesto en nosotros nos lleva a luchar contra el pecado. Claro, esto es una realidad en el verdadero creyente que se esfuerza, ayudado por la naturaleza divina para no pecar. Esto lo sabemos y lo estudiamos el miércoles con Gustavo, recuerden, esfuércense para entrar por allí. Ahora, piensa en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has estado tentado a pensar en hacer lo malo, en cobrarte venganza, en hablar mal de otros, decir mentiras, eventualmente aprovecharte, eventualmente a tomar lo que no es tuyo, pero tu conciencia no te lo permite? Hay algo dentro de ti que te hace luchar contra ese impulso natural. Estamos viendo la aplicación práctica en esto. Ese algo, o más bien ese alguien, es Cristo mismo que intercede por ti, que en esos momentos y en todo momento, incluso hoy, intercede para que no caigas en pecado.
para que no adulteres, para que no levantes falso testimonio, para que no pienses mal del hermano. Es esa guerra espiritual que se está dando en tu interior y que en ocasiones ni siquiera te das cuenta. Cristo en esos momentos está intercediendo por ti para librarte del maligno cada día, cada hora, cada segundo, como si tú fueras la única persona en el mundo. Cristo lo puede hacer porque Él es Dios verdadero y el enemigo no tiene el poder para destruirte o para alejarte de Él, porque justamente tú eres de Él, de tu Dios verdadero, le perteneces. No practicas el pecado, no continúas pecando, no porque seas fuerte, sino porque Cristo te está cuidando. No persistes en pecar por la misericordia de Dios mismo. Y cuando te das cuenta y luchas consciente e intencionalmente contra el pecado, porque sabes que eres un hijo de Dios, eso le lleva gloria a Dios. Porque además muestra el poder que te da Cristo para rechazar al enemigo. Y demuestra que el enemigo no tiene poder para arrebatarte de Cristo, para tocarte, para alejarte. En Romanos 8 dice Pablo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo sabes? ¿Qué provoca eso en ti? Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Pero por favor no olvidemos que Cristo sigue dando la batalla por nosotros al interceder, no para salvarnos, porque ya nos salvó en la cruz, sino para que no caigamos en la práctica del pecado. Nada hay que nos obligue a pecar, nada hay que te obligue a pecar. Y lo vamos a recordar e incluso lo vamos a celebrar esta mañana. Pero si estás pecando de manera continua, persistente, quizás hasta rebelde contra Dios, en realidad debes preguntarte si de verdad eres de Él. Porque un verdadero hijo de Dios no se puede rebelar contra su Padre Celestial. Y por cierto, la Santa Cena es un buen momento para preguntarte esto, antes de tomarla indignamente, como dice 1 Corintios 11. Es cierto, la semana pasada Edgardo nos hablaba de estos regalos de Dios, de la seguridad en Cristo, del acceso directo a Dios, de la protección suya hacia nosotros. Pero este versículo nos advierte que si tenemos esos regalos es porque somos hijos de Dios. Y por lo tanto no podemos abusar de esas certezas, de esos regalos practicando el pecado. Y esto para todos los creyentes. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Aquí hay una advertencia tremenda porque no hay ni una sola excepción. Si hemos nacido de Dios, lo que nos da un estado permanente de hijos, no podemos pecar de manera permanente. Porque Cristo vive en nosotros de manera permanente por medio de su Espíritu. Y así como el enemigo no pudo hacer caer en la tentación a Cristo, su Espíritu hoy y durante toda nuestra vida nos dará el poder para rechazar al enemigo y no caer en la tentación tampoco. Al haber puesto nuestra fe en Cristo, que derramó su sangre en la cruz por nosotros, eso nos ha liberado del poder del pecado. Ahora, nuevamente, no quiero decir que nunca vamos a pecar, pero quiero decir que ya no somos esclavos del pecado. Plummer dice que un hijo de Dios puede que peque, pero su condición normal es resistir el mal. ¿Lo estás resistiendo tú? El mundo no acepta eso. Más bien busca excusas. Como decir, es que lo que pasa es que la carne es débil. Pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parte del problema, hermanos, de pecar continuamente y de buscar excusas para pecar, es que al final se pierde la conciencia de que se puede caer en la esclavitud del pecado. Y eso, por ejemplo, pasa con las adicciones, como la pornografía, el alcohol, el sexo, las mentiras y tantas otras cosas. Al final
se cauteriza la conciencia, como decía Pablo en Romanos. O sea, al final se deja de luchar contra la adicción, que es la expresión del pecado. Se encallece el alma, se endurece el corazón, se llega a embotar el cerebro. Y eso es lo que pasa con el mundo hoy. Un mundo de idiotas y débiles esclavos por sus propios pecados. Pero hermanos, nosotros no somos del mundo. A nosotros se nos dice como principio bíblico, el que pecaba no peque más. Y eso se aplica a todos los pecados. Si hablas mal de las personas, no sigas. Si mientes, no mientas más. Si ves pornografía, basta, no lo hagas más. Si robas un minuto en el trabajo, basta, ya no más. Porque tú tienes el poder de Dios para dejar de practicar el pecado. Si eres en realidad un hijo de Dios, por cierto, y Cristo te ayuda en ello. A diferencia de la gente del mundo, el mundo ya no lucha contra el pecado, contra todo lo que lo aleja de Dios. Es un mundo derrotado. Pero el cristiano verdadero sigue luchando porque sabe que la batalla ya fue ganada y porque sabemos que Cristo nos guarda para no pecar. El cristiano cae, sí, pero se levanta. El mundo cae y se hunde. El cristiano es aquel que sigue caminando en el camino estrecho. En tanto el mundo está detenido en un camino en el cual ya ni siquiera debe moverse porque es el camino que se mueve hacia el infierno. ¿Qué deben hacer para ir al infierno las personas que ya no tienen conciencia de pecado? Nada. Van hacia allá por defecto. Nosotros podemos hacer algo por ellos para ayudarles a ver un camino diferente, a mostrarles el camino por el cual nosotros vamos caminando, por la puerta estrecha por la cual nos esforzamos en entrar, aunque ya sabemos que estamos adentro. Tenemos el poder y la autoridad de Cristo para hacerlo, para meter la mano en el mismo infierno y arrancar de allí aquello cuyo destino, si no hacemos nada, será ese, el infierno. Y es lo que nos decía Juan 5. Sabemos todo esto, hermanos, pero no olvidemos que tenemos la protección de Dios frente al pecado. Sabemos que si hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Hemos sido regenerados y por lo tanto no estamos dominados por el pecado. Cristo nos guarda y el maligno no nos puede tocar, somos intocables. Sí, no somos perfectos, pero los hijos de Dios estamos libres de la esclavitud del pecado. ¿Lo sabes? ¿Cómo eso afecta a tu vida? ¿Qué decisiones tienes que tomar hoy frente a esos pecados recurrentes? Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, si hemos nacido de Dios, entonces somos de Dios. Los cristianos hemos renacido espiritualmente y por ello somos hijos de Dios, pero el mundo no. ¿Cuántas veces has escuchado la idea que tienen muchos de que por el hecho de haber nacido en el mundo, haber sido creados por Dios, automáticamente son hijos de Dios? Sí, es una idea bonita, pero así como muchas ideas hermosas, es una mentira. Juan 1:12 dice que los que han creído en su nombre, en el nombre de Cristo y le han recibido, ellos son hechos hijos de Dios. El resto, aunque suene duro decirlo, el mundo entero, no. El mundo está lleno de criaturas de Dios, no de hijos de Dios. El hecho de haber nacido no te da licencia de ser hijo de Dios. El mundo está lleno de ratones y elefantes. También nacieron en el mundo, pero no tienen una relación personal con Dios. Son solo criaturas del Creador. Y eso pasa con la mayor parte del mundo hoy. Si hablamos de los seres humanos, hay solamente dos tipos de seres humanos en el mundo hoy. Los que son de Dios y por lo tanto estamos bajo su autoridad y protección, y los que no son hijos de Dios, los del mundo, que están bajo la autoridad del maligno. O estás bajo la autoridad de Dios o bajo el poder del maligno. O estás salvado por la misericordia de Dios, por lo que ha puesto tu fe en Cristo, o simplemente y tristemente estás perdido. Y no hay un punto medio. O le perteneces a Cristo o no le perteneces.
El mundo entero le pertenece al enemigo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada persona se rinda a Cristo. ¿Qué define ser un hijo de Dios de ser una criatura de Dios? No lo define ser bueno o malo. No lo define ser solidario o pervertido. No lo define ser generoso o tacaño. No lo define ser espiritual o carnal. No lo define ser piadoso o perverso. No lo define ir a la iglesia o no. No lo define tener buenas o malas obras. No lo define ser fiel o adúltero. No lo define ser justo o injusto. No lo define ser creyente o incrédulo. No lo define ser de izquierda o derecha. Lo que define ser un hijo de Dios, de una criatura en el mundo, es una sola cosa. Es su relación con Cristo. Si ha puesto su fe en Cristo, se ha rendido a Cristo o no. Si lo ha hecho o no. Porque si no lo ha hecho, no es de Dios. O le perteneces a Dios o le perteneces al diablo. Los verdaderos creyentes le pertenecen a Dios. Vienen de Dios. Son de Dios. Fueron elegidos para Dios y solo para glorificar a Dios. Hasta sus obras son hechas porque Dios las determinó desde antes del inicio de los tiempos. Se han unido a Cristo y por medio de Cristo a Dios. Su espíritu vive en ellos y cada día se rinden completamente a su voluntad, como hemos visto, con gozo, y anhelan vivir para Él y con Él por la eternidad, y eso les da seguridad. Su mirada, los que le pertenecen a Dios, está puesta en las cosas celestiales, no en las terrenales. Ahora pregúntate, ¿cómo piensas tú? ¿Como la gente del mundo? ¿Te interesa lo que al mundo le interesa? ¿Vibras con lo que el mundo vibra? ¿Hablas de lo que el mundo habla? ¿Usas el tiempo en lo que el mundo usa el tiempo? ¿Te entretienes con lo que el mundo se entretiene? ¿Anhelas lo que el mundo anhela? Porque el cristiano, que aunque vive en el mundo, sabe que no es del mundo. Se enfrenta al mundo de parte de Dios. Actúa en la dirección contraria en la que el mundo actúa. Sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Es capaz de amar a los enemigos, de tener misericordia por aquellos que sufren. Vive fielmente en un mundo adúltero, porque el cristiano sabe que es de Dios, aunque vive en el mundo temporalmente. Tenemos conciencia de que en medio del mundo nos vamos a alinear con Dios, pero esto significa que vamos a ir en contra del mundo. ¿Qué aspectos de tu vida dan muestras claras de que estás caminando en la dirección contraria a la del mundo? ¿O sales de acá cada domingo esperando descansar en este día del Señor como si estuvieras en un oasis, para luego volver al mundo normal el día lunes para hacer, para pensar, para sentir, para anhelar lo que el mundo hace, lo que el mundo piensa, lo que el mundo siente, lo que el mundo anhela? Sabemos que somos de Dios, pero debemos saber que el resto del mundo alrededor no, que ellos están bajo el poder del maligno. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro pasaporte es un pasaporte celestial. ¿O todavía guardas el terrenal? ¿Tienes dos pasaportes? El celestial lo usas cuando vienes a la comunidad y el domingo en la noche lo guardas para sacar el día lunes en la mañana el pasaporte terrenal, para vivir como todos los que viven con ese pasaporte y que te permite hacer ese pasaporte. Es momento de preguntarte, ¿eres de Dios o eres del mundo? La identidad cristiana se define por la pertenencia. ¿Eres de Dios y por lo tanto le perteneces a Dios, o eres del enemigo y le perteneces al enemigo? La Santa Cena es un buen momento para hacer esta distinción, porque solo pueden compartir la cena del Señor los que son del Señor. Pero también es un buen momento para tomar la decisión de a quién le quieres pertenecer ahora y por la eternidad. ¿Has tomado esa decisión ya? Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero.
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, pero todavía no vamos a cantar. ¿Cómo se llama? Josué. Todavía no vamos a cantar. Después. Le quiere dar ritmo. No, pero tranquilo, déjala aquí nomás. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Es interesante saber por qué esta frase, porque así comenzó Juan esta carta. La venida de Jesús nos reveló que Él era el verdadero Dios y que Dios, el Padre, solo puede ser conocido por medio del Hijo de manera plena. Solo podemos estar en el Padre por medio del Hijo. No hay otro camino. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús en Juan 14:6. Y no solamente eso, es el verdadero Dios y además es la vida eterna. La vida eterna solamente se halla en Él. Dios es vida eterna y nos la da por medio de Cristo. Un comentarista antiguo, Matthew Henry, decía que el Hijo vino y guía a los creyentes al Padre, y ellos están en el amor y en el favor de ambos, en unión con ambos, por la morada y por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos dichosos los que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un corazón que confía y descansa en Él como Dios verdadero. Y gloria a Dios si sabes esto y vives de acuerdo a eso. Pero en nuestra vida cotidiana vivimos muchas cosas que nos llenan de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar en nuestro país a fin de este año. No tenemos certezas de si contaremos con los recursos para pagar la hipoteca, el arriendo o la electricidad a fin de mes. No tenemos seguridad de que nuestros hijos estarán bien y seguros. No podemos garantizar que nuestra salud física no va a sufrir algún percance en el corto, mediano o largo plazo. Vivimos casi en un mundo de ilusiones. Nos ilusiona poder contar con algo seguro y suponemos que será así. Pero seguimos viviendo en un mundo en que en realidad no sabemos nada con certeza. En un mundo lleno de suposiciones, de ilusiones que nos hacen pensar que tenemos algo de control. Y la Biblia dice que todo eso es vano, es ilusorio. Estamos rodeados de mentiras. Vas a escuchar a quienes están tomando decisiones hoy, de todos los lados, que en un ejercicio de... Y aquí Seba y la Fer lo van a entender muy bien, en un ejercicio de proyección mental, acusan a los demás de mentirosos. Y digo ejercicio de proyección mental porque al parecer ninguno de los que acusan de mentirosos a los demás, en realidad ninguno dice la verdad. Proyectan sus propias mentiras en los demás también. Y en la esfera de lo espiritual, esto nos afecta, porque la realidad entre comillas que vemos, no parece ser la realidad real, perdonen la redundancia. Por eso Pablo decía que hoy en día lo que vemos es todo como en un espejo empañado. No logramos ver la realidad como está de verdad a los ojos de Dios. Nosotros no logramos ver el corazón de las personas. No entramos en sus mentes. No logramos ni siquiera imaginar si quienes nos rodean y dicen amarnos son sinceros, o aquellos del mundo que nos abrazan, que nos sonríen, que nos desean lo mejor, pero que en realidad sus acciones son contrarias a sus palabras. Nos hace día a día levantar tantas preguntas alrededor de nuestras propias vidas. Ya Sócrates se preguntaba hace más de 2000 años atrás, ¿quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está el deber? Todas y cada una de esas preguntas las respondemos diariamente hoy, solo suponiendo algunas cosas, porque todo es ilusión. Nosotros no alcanzamos a ver la realidad hasta que conocemos a Dios. Cuando le conocemos de verdad, nos damos cuenta de que Él es el verdadero, Él es la realidad. La realidad es Dios, la verdad es Dios. Todo el resto de nuestra vida está lleno de suposiciones, pero frente a Dios no suponemos. Frente a Dios le conocemos o no le conocemos. Y al conocerlo, podemos saber qué es la verdad. Podemos responder de manera segura, ¿quién soy yo?
¿Qué es la vida? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está el deber? ¿Qué es la verdad? La verdad es Dios. La verdad es Cristo mismo. Él es la verdad y la vida. ¿Has tenido un encuentro personal con la verdad? ¿Has logrado cambiar tu vida? Por ejemplo, si le temes, vamos a una aplicación, si le temes a la muerte, es porque no sabes lo que es la muerte. Supones algo. Eventualmente supones un vacío o supones algo que le llamas cielo, que no tienes ni idea de cómo es ni de dónde está y le temes. Pero cuando conoces a Dios, conoces la verdad de todo y hasta el temor a la muerte se va porque le crees a Dios, que te dice que después de la muerte hay vida eterna. Sí, conocer la verdad te cambia la vida. Estar en el verdadero Hijo te proyecta la vida eterna sin temor, con certezas, incluso con gozo. Por eso es que los primeros creyentes podían enfrentar la muerte con gozo, porque conocían la verdad. ¿La conoces tú? El Hijo de Dios vino al mundo y ha venido a nuestra vida para que conozcamos al que es verdadero. El Hijo de Dios se le da un conocimiento espiritual para relacionarse con Dios mediante Cristo. Cuando pones la fe en Cristo, tienes un fundamento para tu comunión con Dios, con su pueblo, y es la base para la certeza de la vida eterna. Por eso es que anhelamos estar unos con otros, porque somos los únicos que conocemos a la verdad y somos de la verdad. Finalmente, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Por cierto, este versículo tiene mucha relación con el anterior, aunque pareciera que está como medio desconectado, ¿no? O sea, estamos hablando de estos, algunos versículos y de pronto aparece esto como un sello final. Guárdense de los ídolos. ¿Por qué? Porque en el griego la palabra ídolo conlleva la sensación de algo irreal, algo que no es verdadero. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban de los ídolos como falsos dioses, opuesto al único Dios verdadero. Westcott decía, guárdense de todos los objetos de falsa devoción. Y esto significa guardarse de confiar, de obedecer, de reverenciar, de seguir, es decir, en la práctica de adorar a cualquier persona o cosa que no sea el propio Dios y a su Hijo Jesucristo. Ahora, piensa en esto en términos prácticos. ¿Dónde está puesta tu seguridad o confianza? ¿En tu trabajo? ¿En tu relación de pareja? ¿En tu familia? ¿En tu salud? ¿Qué adoras? ¿Qué cosas en tu vida ocupan el lugar de Dios? Que debería ser no solo el lugar central, sino el único lugar para Dios. ¿Qué hay en tu corazón que batalla contra el único lugar que debería ocupar Cristo? Quizás una relación de pareja, la seguridad financiera, el pensar en demasía en ti mismo, la satisfacción de tus propios deseos, tu carrera, tus sueños, tu doctrina bíblica. Cada una de esas cosas son ídolos. Y esta advertencia que hace Juan, después de haber dicho todo lo que ha dicho, es para cuidarse de cualquier cosa que compita con Cristo en tu vida. Incluso lo que Dios te da o permite en tu vida puede competir con Cristo si no cuidas de manera intencional, porque va a empezar a competir contra la centralidad de Cristo en tu vida. ¿Qué cosas hay en tu vida que en estos momentos están compitiendo de alguna manera con el lugar que debería tener como central y único Cristo? Y recuerda, un ídolo no es solo una figura física, sino cualquier lealtad, cualquier deseo o cualquier sistema que sustituye la adoración del Dios verdadero, que está en el centro de tu vida y que está puesta en el centro de tus pensamientos, o por lo menos debería. Cuando te acerques esta mañana a la mesa del Señor, antes de llegar adelante, pon todas y cada una de estas cosas que están alrededor de Cristo en tu vida, ponlas como ofrenda a los pies de Cristo. Ríndelas ante su señorío. Llega solo tú con las manos vacías para que Él las llene con su cuerpo, el pan, para que Él las cubra con su sangre.
que es el vino representado aquí. Por lo tanto, ora. Ora de verdad para que seas guardado de todos los ídolos, no solo de falsas doctrinas, sino del amor a todo lo que compita con Dios, aún a tu esposa o esposo, aún a tus hijos o aún a ti mismo. Ora para mantenerte alejado de todo lo que pueda usurpar el lugar de Dios. Ora para que Dios te mantenga por medio de la fe unido a Cristo y que Él tenga el dominio completo sobre tu corazón y sobre tu mente cada día y en todos los aspectos de tu vida. Eso es un cristianismo radical que le lleva gloria a Dios. Vamos a prepararnos para la Santa Cena, para la Cena del Señor. En la Cena del Señor, los que somos de Dios, recordamos que Cristo es quien nos guarda del poder del pecado. Participar del pan y del vino implica que reconocemos que estamos viviendo bajo su gracia y que anhelamos sinceramente no pecar. Pero reconocemos también que pecamos aún sin querer. Por lo tanto, antes de venir a la mesa, examina tu corazón. No para buscar perfección en ti mismo, sino para dar testimonio de que te puedes acercar a esta mesa porque ha sido guardado por aquel quien fue crucificado y a quien recordamos en esta mesa. La cena reafirma nuestra identidad como un pueblo santo que depende de Cristo, que Él nos protege para no practicar el pecado. Al comer juntos, confesamos que ya no pertenecemos al mundo, sino al reino de Cristo. Esta es una celebración de unidad espiritual y de separación del mal. La Santa Cena es un acto de identidad comunitaria donde proclamamos somos de Dios. El Hijo de Dios ha venido. Estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. En la cena recordamos la encarnación y la redención. El Hijo vino, murió y resucitó para darnos comunión con el Padre. En la mesa recordamos que hemos nacido de Dios, que estas pasadas suporizan nosotros, que le pertenecemos a Dios y por lo tanto podemos estar en comunión con Él y unos con otros, que vivimos en el Dios verdadero porque lo sabemos, lo conocemos y renovamos nuestra fidelidad porque estamos dispuestos a adorarle solo a Él y a ningún ídolo. Cuando nos acerquemos a esta mesa, hagámoslo con la seguridad moral de que Él ha nacido, de que el que ha nacido de Dios no vive practicando el pecado. Acerquémonos con la seguridad espiritual que le pertenecemos a Dios, que no somos del mundo. Y acerquémonos con la seguridad doctrinal que nosotros conocemos al Dios verdadero por medio de Jesucristo, que vive y mora en nosotros desde el momento en que hemos puesto nuestra confianza en Él, aceptando su sacrificio en la cruz, y que vamos a vivir por fe con Él y por la eternidad. Vamos a orar. Y quisiera orar de una manera un poco diferente esta mañana. De verdad, si sientes, si tienes la convicción de que esa oración te representa a ti, hazla tuya. No lo hagas en voz alta, simplemente en silencio, pero frente a tu Dios, para que tengas la plena libertad de compartir la cena del Señor y aceptar su invitación, no solamente a recordar la muerte en la cruz, sino a hacer la tuya como lo hizo aquel, ¿cómo se llamaba el autor de Sublime Gracia? John Newton. Una vez que la hagas tuya y que con ello puedas vivir por la eternidad seguro en esta vida también. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Yo quiero en primer lugar, Señor, ante ti con humildad, con temor, con temblor, ofrecer una oración y te suplico, Señor, que tú veas el corazón y la mente de quienes hacen esta oración y que la aceptes para que los aceptes como tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús te pido perdón
porque he vivido pensando que hacer lo bueno quizás y evitar lo malo me convierte en un hijo. Pero esta mañana quiero rendirme ante el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, perdón. Reconcíliame contigo. Acéptame como tu hijo. Permíteme vivir una vida abundante y una vida eterna. Yo quiero aceptarte como Señor y como Salvador. En el nombre de Jesús. Para poder también participar de esta mesa y gozar. Gracias por responder mi oración. Y en cuanto a nosotros, hermanos, oremos también. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido conocerte y saber que somos tuyos, que te pertenecemos. También saber que tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, ha estado intercediendo por nosotros para no alejarnos, para no practicar el pecado. Gracias por haberlo enviado. Gracias por perdonarnos. Ahora guíanos, Señor, a poder compartir esta mesa contigo, en primer lugar, aceptando tu invitación y unos con otros, aceptando que tenemos una identidad como tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús.